Hola, profe. Buenas. Hola, profe. Buenos días. Profe, hay una que Disculpe, tengo profe. duda que Sí. dice, ¿Qué dices? en una que dice, observa con detenimiento cada una de las siguientes ecuaciones químicas. Ahora. El tema que vamos a ver hoy es termodinámica. Es una parte de la química diferente. A ver si paso de aquí, sí. Sí, lo voy a poner así más chico porque me parece que es más fácil para que no ocupe el otro lugar. ¿Qué es la termodinámica? Es la parte de la química que estudia el intercambio de energía de un sistema químico. Obviamente siempre nosotros hemos apuntado a las reacciones químicas, pero uno da muchas veces el ejemplo de fenómenos de la naturaleza, que no quiere decir que no sean fenómenos químicos, sino que a veces uno los interpreta mejor. Acuérdense que en las primeras clases hemos dicho que para que ustedes vayan entendiendo, a veces son cosas que uno no las puede como claramente en la cabeza entender o visualizar, porque el tema de la energía uno no la entiende claramente porque no se ve, no es algo tangible, no lo puedes tocar. Entonces, lo que sí sabíamos que en la química, mucha de la materia se puede transformar en energía, pero no es que desaparece, se transformó en energía o hubo un intercambio, parte pasó a energía, y lo mismo esa energía puede ser absorbida por alguna sustancia o alguna materia y queda como incorporada en ella. Y tan es así que hay una ecuación, que es la de Einstein, donde, ¿se acuerdan? En una de las clases pusimos que la energía era la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, m por c al cuadrado. Donde, ¿qué quería decir esa reacción? Simplemente que, según Einstein, si vos a cualquier masa, una pelotita o cualquier masa, la acelerabas, le dabas movimiento, ¿a qué velocidad? Velocidad de la luz al cuadrado. O sea, imagínate 2 veces la cantidad de ceros que tiene la velocidad de la luz, que son 3 millones de metros por segundo, se transformaba en energía. Bueno, en esta parte de la química lo que estudiamos justamente es eso, ese intercambio energético que hay desde el pedazo de espacio o de sistema o de reacción que estudiamos con el exterior. A ver. Y aquí las vamos a clasificar a las reacciones en 2 tipos, las endotérmicas y las exotérmicas. Donde la endotérmica, endo quiere decir adentro, donde el sistema absorbe energía. ¿Y en qué lugar de la materia lo absorbe? En las uniones de los enlaces químicos. Por ejemplo, el caso más típico es la fotosíntesis. Ustedes imagínense que la planta, vos le pones luz, le pones agua y aire y te transforma en glucosa. O sea, yo te doy a vos, ser humano grande, sol, agua y aire, y vos haces un caramelo. No se puede. Lo pueden hacer las plantas verdes porque tienen el proceso para lo que se llama la fotosíntesis, tienen la clorofila. Pero ¿de dónde sacó el carbono para hacer la glucosa? Lo sacó del aire, del oxígeno, del dióxido de carbono que hay en el aire. La luz, que es la energía que la pone entre medio de las moléculas, y el agua. Esa reacción endotérmica entonces lo que ha hecho es absorber la energía y dejarla entre las uniones de los compuestos químicos de los productos. ¿Qué otro ejemplo de reacción endotérmica?
por ejemplo, el hielo. El hielo está frío, absorbe energía, la energía queda en la masa y se transforma en agua con una temperatura más elevada. Entonces, aquí ya podemos hablar de una reacción química, donde el reactivo ha incorporado o ha necesitado la energía para transformarse en ese producto que tiene o una temperatura más alta o una energía mayor. En este caso, el hielo más energía, calor, se transforma en agua. Ese también es una reacción endotérmica. Y la exotérmica es exactamente al revés, que por una reacción de dos compuestos se libere energía o se libere calor. Y por ejemplo el caso de la llamita, donde uno le ha dado oxígeno, en el caso de cuando uno prende fuego porque ha habido un inicio de la combustión, pero hay una transformación, un consumo de la materia, que en este caso podría ser digamos, el vástago de la vela, la cera, y estamos perdiendo calor porque generamos calor y que es lo que va al medio ambiente. Es una reacción exotérmica porque el sistema químico ha evolucionado, ha transformado los reactivos con un desprendimiento de energía. Entonces, podemos hablar de reacciones endotérmicas, absorben energía, absorben calor. O exotérmica, libera energía. ¿Cómo liberamos energía? El que más nos resulta fácil de entender es el calor. Pero también que haya una emisión de luz es un tipo de energía. Entonces puede haber estos tipos de liberaciones en los sistemas, depende de lo que estemos estudiando. Aquí lo que vamos a ver es dos conceptos importantes que los diferencian. Y unos se llaman variables de estado y otros se llaman funciones de estado. Donde lo que se llama variable es simplemente características de la materia, son propiedades macroscópicas, o sea que se pueden ver a simple vista del sistema. Y esas variables o esas características pueden modificarse con el transcurso del tiempo. Como puede ser, aquí tenemos 4, temperatura, presión, la carga, la densidad, todo eso. ¿Qué es carga, profe? ¿Cómo? ¿Qué es carga? La carga es positiva o negativa. Tenía que ver con los electrones, que se perdían o se ganaban. El electrón era una carga. Bien, bien. Entonces, si está cargado, puede ser que tenga cargas positivas o cargas negativas. Y si está cargado negativamente, porque tiene más electrones de lo que corresponde. Y si está cargado positivamente, es porque perdió electrones. Acuérdense que en la materia había cargas positivas y cargas negativas, donde unas estaban en el núcleo y otras estaban en los orbitales externos. La cantidad era exactamente igual de negativas que de positivas, pero las que se podían ir o tomar eran los electrones, que son las negativas, porque el núcleo es estable y no se modifica. También eso hemos visto que eso hace unos años ya es distinto porque hay reacciones nucleares, pero en general no son reacciones espontáneas, no son fáciles y no las puede hacer uno, digamos, en un laboratorio, sino que se necesita lo que se llaman reactores nucleares, que son súper complicados, súper peligrosos y no fáciles de reaccionar. Entonces, una variable, vos cuando dices, por ejemplo, ahí tengo un frasco en un laboratorio, tengo un buffer, o tengo un líquido, un compuesto. Vos me dices, ¿qué variables tiene? Y decime qué temperatura tiene, decime qué presión, decime qué densidad. Entonces yo lo voy a identificar porque son las características del producto. Por ejemplo, en un caso más común para entenderlo, viene un señor y te vende lavandina suelta. La lavandina suelta hemos dicho que es el hipoclorito de sodio. Entonces yo digo, a ver, ¿qué características tiene? Cuanto más pura va a tener más color. La lavandina, disuelta en agua, que se llama hipoclorito de sodio, es color amarillento. Entonces yo lo voy a poner en 2 tubos. Y yo voy a ver, la que esté más amarilla, probablemente esté más concentrada. Le voy a sentir el olor. El olor al cloro es muy evidente. Es el olor a lavandina. Entonces es otra característica, otra propiedad. Le puedo medir la densidad. Cuanto más densidad, más concentrada está.
Le puedo tomar la temperatura, que en ese caso puede no servirme de dato para evaluar calidades, suponte. Entonces, cuando hablamos de las variables, son las propiedades macroscópicas que lo definen, que pueden variar. Por ejemplo, si yo caliento una lavandina, el calor hace que se elimine el cloro, pierde actividad y deja de ser lo suficientemente o bueno o adecuado. Entonces, son propiedades que uno las puede medir o determinar para alguna función determinada, pero pueden variar durante el transcurso o el proceso de una reacción química. En cambio, lo que se llama función de estado, no. Son variables que solo van a depender del estado inicial y del final, sin importar el proceso. Por ejemplo, si yo, como en el caso de la fotosíntesis, o en cualquier reacción, yo parto de A más B para obtener un compuesto C. Pero resulta que hay otra fábrica que lo hace el compuesto C. Pero en vez de partir de A más B, parten de A más J, que le obtienen D. Y a ese D lo une con otro compuesto que se llama I y obtiene H. Y a ese H le agrega L y ahí recién tiene C. O sea, ha utilizado otro proceso químico con otras reacciones por las causas que puede o serle útil o serle necesario, o que es el diseño del proceso que otra fábrica lo ha hecho. Imaginando cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, yo he llegado a fabricar este compuesto C por un camino diferente. No quiere decir que ese compuesto C, las propiedades de la función de estado de esa reacción, no me importa por el camino que has pasado durante el proceso, sino me importa solo del estado inicial y del final. Y por ejemplo, uno de los ejemplos de funciones de estado son algunos de los que vamos a ver hoy, que es energía interna, entalpía, y vamos a ver uno o dos más. ¿Entropía también, profe? Entonces, cuando uno habla de las variables o funciones de estado, sí las puedes clasificar en tipos. ¿Qué tipos de variables o funciones? Son extensivas e intensivas. Esto lo habíamos visto en la primera clase, donde la diferencia de ellas dependía de la cantidad de materia o no. Cuando dependía de la cantidad de materia se llamaban propiedades extensivas, como era la temperatura, la presión, el volumen, la concentración, etc. En cambio, las intensivas no dependían de la cantidad. Por ejemplo, si yo decía, tengo 1 litro de agua, el volumen del litro va a depender de la cantidad que yo ponga. Obviamente va a ser menos cantidad, más cantidad, por lo tanto va a haber más o menos moléculas, depende de la cantidad de la materia. En cambio, la propiedad intensiva, por ejemplo, puede ser la densidad del aceite. El aceite es mucho más denso, o supongo que sea de la vaselina o de cualquier compuesto que tenga un poco más de densidad, del mercurio. Una gota, un frasquito o una botella entera tiene la misma propiedad esta que es la densidad. Bueno, lo mismo pasa con el brillo, con el color, etc. No depende de la cantidad de materia, sino depende de ella misma, en cualquier concentración o en cualquier, no concentración, en cualquier de sus estados comparados, la misma concentración, van a tener las mismas propiedades intensivas. ¿El calor qué es, profe? En el caso de la función de estado, va a tener un valor único para cada uno de los estados del sistema. Y hemos dicho entonces, resumiendo, que ese estado va a depender solo del estado inicial y no del camino recorrido. Y ahora vamos a empezar un poco a desglosar y a entender cuáles son esas leyes de la termodinámica. La primera ley es la que dice: la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Esto un poco lo hemos visto ya en algunas de las clases, en algunas de las unidades. Primera clase. Entendiendo de qué es eso que se transforma y no se destruye. A esto específicamente es lo que se le llama la energía interna de los compuestos. Esta energía interna es una función de estado, lo que quiere decir que no depende entonces del camino recorrido, sino del estado inicial y del estado final.
Cuando esta energía interna la estamos refiriendo, o nos estamos refiriendo en un sistema donde el volumen es constante, esta energía interna que le podemos llamar delta de U va a corresponder a Q, que en química quiere decir calor. Entonces, cuando hablamos de la energía interna de un compuesto, es ese calor que puede o generar o absorber. Pero como nosotros no podemos medir, yo te puedo preguntar, ¿cuánto calor tiene este vaso? ¿Cuánto calor? No, en general, ¿cuánta energía tiene este compuesto, esta masa o esta circunstancia? No lo sabemos. Pero en energía interna lo que sí podemos es medir las variaciones. Entonces, lo que se calcula es entre dos estados determinados. Yo puedo decir, subió o bajó determinada cantidad. Por eso hablamos siempre de un delta. Cuando hablamos de delta, quiere decir es la diferencia entre un primero o un segundo estado y el último. Este principio entonces de la termodinámica, que quiere decir que dice que nada se pierde, sino todo se transforma, quiere decir que la energía de todo el sistema, que en nuestro caso sería de todo el universo, si hablamos de una parte del universo como aislada para su estudio, o hablamos del universo entero, es constante. La energía total del sistema es igual. Entonces lo que vamos a ver es esas variaciones que tiene, porque lo pierda o lo absorba. Entonces, ese cambio de energía, o el delta de energía, va a ser el calor más W, que en química es el trabajo. Trabajo que se ejerce para determinada tipo de acción. Donde entonces hemos dicho que la energía interna es una función del estado. Función de estado, haciendo siempre la diferencia con variables de estado. Qué feo que esto quedó. A ver ahí. Entonces, el principio de la termodinámica dice la energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Entonces, si no se pierde, toda la temperatura que un determinado compuesto gana es porque el ambiente la ha perdido. De la misma manera, si gana energía el entorno, digamos, aquella parte del sistema en estudio lo perdió. O sea, siempre va hacia algún lado porque la energía no se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un hielo. El hielo tiene una temperatura de 0 grados. Y el agua lo ponemos dentro de ese hielo de un vaso de Coca-Cola. Y le tomamos la temperatura a la Coca y está, no la teníamos en la heladera, y está a temperatura ambiente 25 grados. Entonces, la Coca-Cola está a 25 y el hielo está a 0. En la medida que los ponemos en contacto, el hielo que está frío le va a empezar a tomar el calor digamos, de su ambiente inmediato, que es la gaseosa, que está a 25, haciéndole perder, por lo tanto, bajándole la temperatura. Y el hielo va a empezar a subir, se va a empezar a descongelar, se va a empezar a transformar en líquido. Así hasta que ambos mantengan una temperatura igual, de acuerdo a la cantidad de absorción de calor que va a tener ese hielo, el tamaño que tenga, y la capacidad de pérdida de calor que va a tener esa gaseosa. ¿Me entienden? O sea, no se va a ir a otro lado, sino que se va a ir transformando. Entonces, esa energía va a ser la diferencia, ese delta de energía, va a ser la diferencia entre la energía final y la energía inicial. A eso se le llama energía interna de un sistema. Otro concepto dentro de la termodinámica muy importante es lo que se llama la entalpía. Y la entalpía es el calor, que sería la energía de la que hemos estado hablando hasta la diapositiva anterior, pero cuando la presión es constante.
¿Y cuándo la presión es constante? ¿Quién nos da la presión digamos, nosotros, en las ciudades, en la Tierra, en el mundo? Nos da la atmósfera. Entonces, la presión es siempre constante porque estamos siempre, salvo que estemos trabajando a una presión cero, o hay una ligera diferencia a la medida que subimos a la montaña. Pero no nos vamos a trabajar a la luna, donde la presión es totalmente distinta, la atmósfera, la gravedad es diferente. Entonces, consideramos que trabajemos donde trabajemos en estas, digamos, planeta Tierra, estamos a una presión constante. Entonces, la entalpía es la energía o el calor a una presión constante. Y cuando hablamos puntualmente de una reacción química, ¿a qué le llamamos la entalpía de la reacción? Es la energía o el calor de esa reacción, si va a desprender o va a absorber. Y de nuevo, la fórmula para calcularlo, la letra con que se identifica la entalpía es la H mayúscula, donde el delta de entalpía, o la entalpía de la reacción, por eso el subíndice R, es la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Acuérdense siempre que en una reacción tenemos que A más B igual a C más D. Entonces, la entalpía de C más D, de la suma de C más D, menos la entalpía de la suma de A más B, es lo que se llama la entalpía de esa reacción de ejemplo que hemos nombrado. Ahora, para que entendamos qué es lo que pasa en una reacción exotérmica que libera calor y en una endotérmica que absorbe calor. Aquí tenemos graficado un eje de abscisas, donde tenemos en las X el tiempo, y en las Y tenemos el cambio de la entalpía. En los dos tenemos graficado lo mismo. Entonces, imaginemos que tenemos una determinada cantidad de entalpía de los reactivos. Tenemos dos compuestos que van a reaccionar entre ellos para darnos un tercero o un cuarto. Entonces, los reactivos, partimos de unos reactivos que tienen una energía, una entalpía determinada, este valor. Lo puede hacer Luego que reaccionan, A más B, se transforman en unos productos. Esos productos, si le podemos medir la energía que tienen, la energía, el calor, si esto es una energía, es directamente proporcional al calor liberado, por lo tanto, la temperatura que tienen los cuerpos. Estábamos a una temperatura de 20 grados, temperatura ambiente, 25. Después que se produce la reacción, el producto tiene una energía, una entalpía, baja la temperatura, se enfría. Si se ha enfriado el producto, quiere decir que el calor se ha ido al medio. Y si se ha ido al medio ambiente, al entorno, la reacción ha sido exotérmica. Entonces, para que una reacción sea exotérmica, la cantidad de calor cedido es esta distancia, desde este punto a este otro, que es lo que se llama delta de H, donde hemos dicho que era la diferencia, el cociente, entre el valor de la entalpía de los productos menos la de los reactivos. Imaginemos que aquí era 20 grados y aquí se me va a enfriar, me va a quedar en 15, va a ser 15 menos 20. Nos va a dar siempre un valor negativo. Entonces, en las reacciones exotérmicas, donde hay una liberación de calor, los productos se enfrían y el delta de H es negativo. ¿Se entendió? Esto es importante que lo entiendan porque con este concepto les hago los problemas. Ninguno me contesta, o sea, no nada. Profe, estamos hablando hace como media hora que no entendemos. Reacciones endotérmicas. Profe, ¿no me escucha? Las endotérmicas es donde hay absorción de calor. El producto se ha calentado. Hemos partido de esos reactivos que tenían una temperatura dada, imaginemos 10 grados. Le hemos sumado a A, le hemos sumado B. Al reaccionar, la temperatura de los productos, la reacción, la entalpía,
es más alto. Se ha calentado. Entonces, el delta de H, que es la resta del H de los productos menos los reactivos, me da un valor Yo positivo. diría que alguno la llame de Entonces, ¿qué significa? Escucho, boludo. Ah, perdón. ¿Profe? Ya sé que voy a hacer. Ahí está, se me había bajado el volumen, por eso no los escuchaba. Profe, hace como Media hora 20 minutos hablando, estamos no hablando. entendimos nada. Segunda posición estamos hablando. Profe, desde exotérmica. Yo pensé que me habían abandonado todos, que se habían ido. Exotérmica No, me no quedé. importa, me quedaba sola igual. Bueno, ahí la manito de Nicolás la he visto. Esto les voy a preguntar, así que más vale que entiendan y que me digan ahora si no lo entienden. Por eso, fue volver para atrás. Profe, no entendemos Profe, nada. diapositiva, profe. La sumatoria. No entienden nada, los mato. Hemos quedado en energía. Sí, energía nomás y no sabemos para dónde disparar ya. A ver, Pobre la nuca, profe, lo ignoró como 10 veces por eso. Encima quiero, profe, se me escucha al menos una ya indirecta como nunca, para- no me para ver qué abandonen onda. vos. No, no, Yo profe. también, profe. Y Tiago Herrera, Pregunta, no me pero- abandonen, que en ustedes tengo puesta mi confianza. No. Profe, ahí, yo me perdí en esa diapositiva. Usted no estaba abandonando, profe. Sí, yo lo estaba dando, pues he puesto en silencio porque no sé qué haber tocado. Bueno, pero ahora lo veo bien. Esa, profe, esa diapositiva no la he entendido, se me perdió después de que empezó a hablar. ¿Esta es la que digamos, estamos? Sí, me perdió después que ha dicho reacción exotérmica. A ver, ustedes ya entienden lo que es exotérmica y endotérmica, ¿que no? Exo Sí, profe. se ha liberado calor y endotérmica ha absorbido calor. Ahora les pregunto a ustedes, si algo absorbe calor, ¿se calienta o se enfría? Se calienta. Se calienta. Caliente. Se calienta. Entonces, ¿la temperatura final es más alta o más baja que la inicial? Más alto. Alta. Más Más alta. alta. Es este ejemplo. Esto, cuando graficamos delta de H en función del tiempo, equivale al calor, por lo tanto, equivale a como una temperatura. Aunque estamos graficando delta de H, valores reales de entropía, de entalpía. Entonces, el valor de los reactivos, temperatura, energía, calor, si se va a calentar, es más bajo que el de los productos, que es más alto. ¿Ven? Esta reacción absorbió calor, se calentó el producto, la masa donde está, imaginemos un tubo de ensayo en un laboratorio. Partíamos con una temperatura de 25 grados, después de la reacción lo tocamos y está más caliente, 30. Entonces ha pasado de un delta de H más bajo a un delta de H más alto, donde la diferencia o el cociente, la resta entre los productos menos los reactivos, es lo que me da el delta de H, que es el valor de la entalpía que estamos midiendo. Ahora, ¿qué pasa con las reacciones exotérmicas? Yo tengo un compuesto a una temperatura 20, pierde energía, ¿se calienta o se enfría? Se enfría. Se enfría. Se enfría, el calor ha ido al ambiente. Entonces, ha habido una temperatura inicial de los reactivos que ha bajado en los productos. Ven que aquí está al comienzo y miren dónde están los productos, más abajo. Entonces el delta, el cambio, es productos siempre menos reactivos. Este valor va a ser más bajito, 10, menos este que es 20. Me va a dar un número negativo siempre. Entonces lo que quiere decir esto es que si ustedes tienen una reacción cualquiera, no saben ni qué compuesto es ni por dónde va la reacción, pero ven que el delta de H de la reacción es negativo, la reacción es exotérmica. Profe, entonces la línea verde esa sería el calor, representaría el calor No. o energía. Espérate que no sé por qué se me vuelve. Es el camino Representaría la recorrido entalpía. por la reacción, donde esto en un momento, cuando sucede la reacción, muchas veces hay una suba de la energía y es la energía de activación, que se llama, que en este caso no nos importa porque no la estamos ni por medir, ni estamos por, digamos, generar, pero para que ustedes sepan, esta energía de activación que necesita para que la reacción suceda,
está facilitada o muchas veces está aplanada esta curva gracias a las enzimas, que en la naturaleza los compuestos químicos que son las enzimas que tenemos en el organismo hacen que estas reacciones puedan ser más rápidas. Porque si no, hasta que logran llegar a una energía de activación así de alta, a veces esta reacción no se produce. Pero es otra cosa. Lo que pasa es que está puesto exactamente como es la curva de la energía del delta de A, en este caso de la entalpía de la reacción. Lo que a nosotros nos interesa es la inicial y la final. Entonces la inicial puede ser mayor que los productos o menor que los productos. Cuando es mayor la inicial que el final, este delta es negativo, porque es la resta. Cuando esta es menor y la de los productos es mayor, este Producto delta menor es reactivo. positivo. ¿Se entendió ahora? O sea, siempre es producto menos reactivo. Ajá. Siempre es Ah. finales menos iniciales. Y acuérdense que la Bien, bien, bien. química es reactivo más reactivo del producto, bien. o los productos. Entonces es lo final menos la inicial. En toda esta unidad, en toda esta clase, ustedes van a ver que la fórmula es igual. El delta de lo que vamos a medir es la sumatoria de los finales menos los iniciales. Entonces, de esta manera obtenemos un delta de H de la reacción. Y le vamos a ver el signo. Si el signo es negativo, quiere decir que es esta circunstancia. Los productos tienen una energía menor, una temperatura menor que la inicial. Por lo tanto, este delta da negativo. Si los productos se han calentado, absorbió energía. Este delta es positivo. Esto es un razonamiento solo teórico, que es para que ustedes, viendo el delta de H en una reacción, que se calcula por experimentación y se hacen tablas, ya se puede saber si va a haber desprendimiento de calor o no. Ustedes imagínense que la gente que ha descubierto los explosivos se ha fijado en esto, porque el explosivo lo que necesita es que genere calor en el fuego, una explosión. Entonces vos necesitas que el delta de H sea negativo, y cuanto más alto, más fuerte la explosión. ¿Y si es igual, profe? Si da igual, no ha reaccionado, porque la reacción es que vos tienes, o sea, no es que no ha reaccionado, no es una reacción que tenga que ver con un cambio de entalpía en la reacción, digamos. Hay algunas donde siempre va a haber como esta curvita donde la activación, la energía de activación, mientras haya una combinación de elementos, ha habido algún tipo de cambio o de movimiento de los electrones de las últimas capas, que puede dar como, digamos, producto final algo muy estable. Eso también tienen que tener claro. En la naturaleza, lo que se da solo es casi siempre para llegar a un estado de equilibrio o de estabilidad. Y la estabilidad es la energía más baja. Porque para que necesite energía la tiene que tomar de algún otro lado para que eso pueda, digamos, suceder. Y si es inestable, va a tender a perderla para buscar su estado de mayor estabilidad. A ver, sigamos. Aquí tenemos lo mismo, solo que con otros gráficos, donde lo que está como resumido. Entonces, reacciones endotérmicas. Absorbía calor, Q. Pero si era endotérmica, se enfriaba. Entonces, perdón, se calentaba. El delta de H va a ser mayor que 0. Es en este caso el primero. Donde el H de los productos es más alto que el H de los reactivos. Y como es la resta, productos menos reactivos, aquí el delta de H da positivo. Cuando la reacción es exotérmica, pierde calor. Pierde calor al sistema, al medio ambiente. Los reactivos se han enfriado. El H de los productos es más bajito, por acá está, que el de los reactivos. Entonces el delta de H, la diferencia, va a dar negativo, menor que 0. Es el mismo cuadro de la anterior. Simplemente es la explicación.
Ahora necesitamos saber que ese delta de H, cuando lo veamos escrito en las reacciones, puede haber, en algunos casos, donde tengan un cerito al lado, como en este caso. Eso quiere decir que es en condiciones estándar. Y las condiciones estándar están definidas por convención. ¿Y a qué se le llama? Cuando nos referimos a una atmósfera, cuando nos referimos a 25 grados centígrados, y si estamos hablando de sustancias, es para formar un mol. Entonces, no hace falta decir, pero ¿a qué temperatura será la reacción? No lo define. Si tiene el cerito, ya está convenido, que quiere decir en condiciones estándar de temperatura y de presión. Eso es para unificar, digamos, algunos Profe, parámetros. disculpe, ¿no? Falta escribirlos. ¿No sería 273 grados Ahora Fahrenheit? sí, O sea, Kelvin. Kelvin, claro. ¿Qué es 273 grados Kelvin? ¿Cuántos 0 grados? grados centígrados. 0 ¿Cuánto? grados. Sí. Sería 0 grados centígrados. Esto es temperatura ambiente. Cuando hablo de Bien, ahí sí. condiciones estándar, es condiciones de temperatura ambiente, es 25 grados centígrados. Por eso no hay que confundir. El 0 grado centígrado es 270 grados Kelvin. Y se considera 25 temperatura ambiente. ¿Te imaginas en Santiago 25 temperatura ambiente? Debemos tener, creo que un mes. Para nosotros temperatura ambiente es seguro de 30 para arriba. Semana, profe. Profe, es mucho, una semana. Bueno, una semana. Bueno, hoy hace 17, no, va a ser 17 de máxima a las 4 de la tarde. En los ambientes capaz que estamos con menos. Pero bueno, se toma lo que es, vos has visto que tanto en la calefacción como en la refrigeración de los ambientes, se ha medido que lo confortable es 24. Nosotros tenemos corporalmente una temperatura de 37, entonces necesitamos un medio ambiente más fresco que nuestra temperatura corporal para poder movernos y que haya una liberación de calor sin que incomode. Entonces se ha medido, se lo ha evaluado, que la temperatura confortable es 24. Entonces, si uno va a refrigerar un ambiente o calefaccionar un ambiente, te piden que no te excedas o que lo regules en 24. 24 o 25 sería. Bueno, con un criterio parecido es que se ha determinado que las condiciones estándar son 25 grados. Entonces, estamos en entalpía. Ahora, cuando nos vamos a referir específicamente a las reacciones químicas, vamos a hablar de lo que se llama la entalpía de formación de un producto determinado. Y nos vamos a referir, si estamos hablando de una reacción química, a las condiciones estándar, una atmósfera de presión y 25 grados, y si es una sustancia, a un mol, o si es un gas también, a un mol que era 22,4 litros. La vamos a llamar siempre como un delta. Aquí he puesto una D, pero en realidad es el triangulito que quiere decir delta, o que quiere decir diferencia entre el final menos el inicial, pero no lo he podido después volver a poner y me ha quedado una D. Delta de H de los reactivos o de formación y el cerito que quiere decir estas condiciones estándar de temperatura y presión. ¿Y a qué va a ser igual entonces la entalpía de formación de un reactivo? Es igual al calor o desprendido o absorbido a presión constante, una atmósfera, en el que se ha formado un mol de sustancia, acuérdense que esas son las características de estandaridad. Eso sería un CNPT, digamos. Exactamente, condiciones de CNPT es condiciones normales de temperatura y presión. De presión y temperatura. Pero, sí. profe, Sí. 25 grados sería temperatura ambiente. ¿Sí? O sea, ya no sería CNPT. Es que la temperatura es 25 grados, no es cero, no es a temperatura cero. Claro, bueno, pero... A ver, ya te muestro. Estaba por buscar, no lo tengo aquí.
Esas son las delta de cero. Y la temperatura constante se considera 25 grados. A ver. Busque alguno ahí donde diga presión CNPT, que le figura en el Google. Creo que decía, claro, pero creo que decía que era una atmósfera y 25 grados. Creo. Mira que es 1003 hectopascales, 29,92 pulgadas de mercurio. En general no le figura. Profe, sin mentirle, ahí busco en Google. Dice que el término condiciones normales se utiliza para medir volúmenes de gases en muchos campos de la ciencia, como termodinámica y química. Corresponde a una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin y una presión de una atmósfera. Y después empiezo a dar ejemplos de presión, volumen igual a número de moles por la constante R por temperatura. Y también 22,4 litros y todas esas cosas. Pero acá me figura como 0 grados centígrados igual a 273 grados Kelvin. Pone, Por eso en todo caso, sí, estoy viendo que cuando habla entonces de condiciones normales. De Claro, condiciones normales, presión y temperatura, por lo general es 0 grados centígrados y 273 Kelvin. En Pone cambio, lo que se llama entalpía estándar para ver los valores a los que se refiere, que es este caso, el delta de H0. Que es estándar y no sería lo que le llaman CNTP entonces. Lo que se llama calor estándar o entalpía estándar de formación. Es a 25. Entonces sí, no lo asociemos como que es lo mismo. Aquí cuando le ponemos el cerito, estamos hablando de temperatura claro, ahí ambiente. sí, profe, ahí sí. Es Esa 20. es temperatura ambiente, claro. Creía yo que podía ser lo mismo cuando se refería a los gases, y no. En los gases está hablando entonces de 0 grados Kelvin. 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin. Aquí sí estamos hablando de temperatura de 25, una atmósfera de presión y 1 mol. Entonces, volviendo a la fórmula, tenemos el delta de H0 de formación va a ser la sumatoria de la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y aquí tenemos el caso o el ejemplo de una reacción química cualquiera donde ponemos A más B da C más D. Pero si la igualamos, nos quedaba un coeficiente. Ese coeficiente aquí está ejemplificado con una A chiquita, una B chiquita, una C chiquita y una D minúscula, que es el coeficiente que le corresponde o a estos reactivos o a estos productos. Entonces, el delta de H0 de esta reacción, A más B que de C más D, va a ser la sumatoria entonces de los productos, como dice aquí. Los productos son C y D. Cuando tiene un coeficiente, es el delta de H de C multiplicado por el coeficiente, el delta de D multiplicado por el coeficiente, menos la sumatoria de la misma circunstancia de los reactivos. Menos la sumatoria. Ustedes saben que esto es química. ¿Cómo se hace una sumatoria? Se pone entre corchetes, se resuelve primero lo que está entre los corchetes, Profe, tengo una luego duda. se resuelve entre los dos. ¿Por qué decía delta H0, que era una condición estándar si es 25 grados? Porque en la parte de entalpía la condición estándar, no condiciones normales, ahora lo diferenciemos para que no se confundan Sí, ustedes, por eso. es 25 grados. Eso es por En definición. condiciones normales. Profe, perdón. No, y- evidentemente yo pensaba que las condiciones también se les llamaba condiciones normales, y no. El condiciones Claro. normales es para gases y exclusivamente, o será para Cuando es 0 grados. cuando es 0 grados. Esto se profe, llama... Presión, ¿por qué no se ponen temperatura corchetes? ambiente esto en realidad. ¿Cómo? No te entendí. Claro, condiciones normales serían 0 grados y condiciones estándar 25 grados. En esto, en la termodinámica, Corchete. hablamos de condiciones estándar. Y que serían 25 grados. 25 Temperatura ambiente. y 1 mol, cuando hablamos de sustancias. Bueno, entonces, ¿cómo se saca? Restando el delta de H de los reactivos, de los productos, menos el delta de H de los reactivos.
Entonces, cuando hablamos de una reacción química, no olvidarse que primero hay que igualarla. Y al igualar, tenemos que multiplicar el delta de H de cada uno de los productos o de los reactivos multiplicado por el coeficiente de la reacción. Así se saca el delta de H de cada una de las reacciones. Y cuando tiene el cerito, es porque nos estamos refiriendo a una atmósfera y 25 grados. Y si es una sustancia, a 1 mol. Por ejemplo, tenemos el delta de H de esta reacción que es nitrógeno más oxígeno. Los dos son gas, por eso está N2 y O2. Nos va a dar un óxido, el óxido nitroso. Hoy NO2 igualándola quedan 2 moléculas. Este valor del delta de H se saca de tablas. Alguien lo hizo experimentalmente y lo fue generando una tabla. Entonces tenemos un delta de H que es positivo, no da valor negativo. Entonces, si es positivo, ¿esta reacción es endodérmica o exodérmica? Exotérmica, no dérmica. Endotérmica. Exotérmica. Endotérmica. Endotérmica. Hemos dicho que es negativa cuando era exotérmica. Exo. Endotérmica Sí. porque ahí está sumando. ¿Dónde estoy sumando? ¿Cómo? No. Esto es una reacción química que combinas nitrógeno más oxígeno y te da un óxido del nitrógeno. Eso, o sea, se suman las dos temperaturas y da una reacción endotérmica. Entonces, lo que me dice, esto no se calcula, sino esto te viene de tablas. Pero lo que sí te dice si la reacción... Profe, ahí sería 2NO menos N2 más O2. Si vos la quieres calcular, pero estamos hablando Claro. estamos por analizar otra cosa. Estamos analizando que esta reacción química, alguien la ha hecho en el laboratorio, ha puesto nitrógeno, oxígeno y ha visto el cambio de entalpía o de temperatura o de energía liberada o absorbida. Y ha sacado este valor y lo ha tabulado, lo ha dejado anotado. Alguien ha puesto... ¿Cómo llega ese valor, profe? Experimentalmente, lo hacen en el laboratorio y miden. Lo que quiere mostrar esto es que si yo he hecho esta reacción, es que he puesto 1 mol de nitrógeno, le he agregado 1 mol de oxígeno, me ha dado 2 por la reacción química, y he producido una liberación de calor o de energía de 180,5 kilojoules. Ahora, si yo pongo medio mol de nitrógeno con medio mol de oxígeno, y me da la cantidad de óxido, del óxido Reaccionaría produce, para igualarlas. la cantidad de el delta de H o de entalpía Dividido en 2. Espera un segundito, ¿no? Hola. Profe. Ahí estoy, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le quiere mostrar esta diapositiva? Simplemente que si vos pones una determinada cantidad, te va a dar un delta de H medible, experimentalmente comprobable, digamos, en el laboratorio. Si vos pones la mitad, como es el caso de esta reacción, la cantidad de energía liberada, consumida o producida también es la mitad.
lo que quiere decir que es directamente proporcional a los productos, porque obvio, si vos, digamos, vas a calentar algo, vas a consumir energía dependiendo de lo que tienes que calentar. De la misma manera que si va a liberar energía o temperatura, va a ser en proporción a los productos que has puesto. ¿Qué también quiere decir esto al revés? Si vos tienes este óxido, y esta es una reacción que si la calientas, se destruye, se desarma en los dos gases, va a ser el proceso con el sentido, con el valor, el misma cantidad de energía, pero con el signo opuesto. Porque si en este absorbió la energía y se ha enfriado, en este, la destrucción o el proceso inverso ha producido una liberación exotérmica de energía, por eso es un delta de H. Simplemente lo que quiere decir que en las reacciones reversibles, la cantidad de energía producida o incorporada es la misma, porque es la misma, es el mismo enlace químico el que se está por producir. ¿Se entendió? Es reversible. No es que para formar un enlace uso una determinada cantidad de energía y cuando lo rompo se produce menos. No, es la misma cantidad para formarlo que para destruirlo, o sea, liberarlo. Ahora vamos a ver una ley que se llama ley de Hess, que está muy asociada a algo que ya hemos visto y que dice que este valor del delta de H, de la entalpía, para una reacción que se va a realizar en las condiciones estándar de temperatura y presión, va a ser siempre el mismo, independiente del camino que ocurra o de qué tipo de reacción se lleve en uno o en varios pasos. Esta entalpía, que se forma en varias etapas, va a generar una entalpía de cada uno de los pasos que tiene ese proceso, donde la entalpía de la reacción entera va a ser igual a la suma de la entalpía de cada parte o M-reacción. ¿Sí? Nada demasiado de descubrir América, pero bueno, es como que dice simplemente que no importa el camino recorrido, pero el total va a ser igual a la suma de las partes. Entonces, ¿cómo se calcula el delta de H0 de una reacción? O también llamado calor de una reacción, aplicando la ley de Hess, donde era la sumatoria del coeficiente, llamado en este caso N de cada uno de los productos, por el delta de H0 de cada uno de los productos, menos la sumatoria del delta de H de los reactivos, cada uno multiplicado por su coeficiente en la ecuación química de la reacción. Bien. Resumiendo, ¿qué es la ley de Hess? Que el delta de H, ¿qué dice la ley de Hess? Que el delta de H de una reacción química es constante, es siempre el mismo, independiente de los pasos en los que se haya producido, en una o en más etapas. Y no olvidar que H es función de estado. O sea, los dos parámetros termodinámicos que vamos viendo hasta ahora, que es energía interna y entalpía, son funciones de estado. Profe, ¿puede pasar ese archivo a la plataforma? Ya Para lo que lo subí. lea luego. Y... Sí, Ya lo he está subido. subido. Anoche mismo con Ya está subido, no entra en la plataforma. lo he subido anoche porque estaba uno viejo y yo le he hecho algunos cambios, así que le he subido al corregido. Ahora vamos a otro concepto de termodinámica que es la entropía. La entropía, esa la conocen bien porque es el desorden, el grado de desorden de un sistema. Ustedes cuando entran al dormitorio está todo hecho un lío bárbaro, ustedes digan, ¿qué manera de haber entropía en este ambiente? Es el grado de desorden de un sistema. Y lo que se ha descubierto que desde el punto de vista químico, lo natural es que las cosas tiendan al desorden. Lo anormal o lo provocado es que algo se ordene. ¿Cuánto al azar puede moverse algo para quedar ordenado? ¿Es posible? Y sí,
pero es mucho menos factible de que eso suceda en forma espontánea. Cuando uno deja cualquier sistema abandonado, se dice, al azar, se desordena. Por eso también la ubicación de las moléculas en los distintos estados de agregación de la materia tienden a un mayor desorden. Por ejemplo, en el sólido hemos dicho que las moléculas estaban bien acomodaditas una al lado de la otra, formando como líneas. En el líquido estaban más sueltas, menos cohesión, menos fuerza entre ellas. Y en el gas simplemente ocupaban todo el espacio que podían y había un mayor desorden de esas moléculas. La entropía también es una función. Entonces hay más entropía en un gas y hay menos entropía en un sistema sólido. Ay, a ver, lo teníamos. Ahí está el dibujito de más entropía. Aquí, entropía, esta función termodinámica se ejemplifica con la letra S. En el sólido, el valor de S es el menor, en el líquido intermedio y en el gas es donde mayor entropía hay, o sea, mayor desorden. Porque incluso vos no sabes ni siquiera en qué lugar está cada una de las moléculas en el gas. Ocupan todo el espacio disponible, tienen mucha repulsión, entonces van a estar ocupando un lugar que no es fijo y va a depender justamente del espacio que tengan para moverse. Entonces, ¿con qué se asocia esto de la entropía? Es con la espontaneidad de un proceso, con la capacidad de ir y venir, de ser reversible o no. Esta letra S, que es la que nos va a estar indicando la entropía, el desorden, es la que nos va a indicar si el proceso va a suceder solo o no. Perdón, si el proceso va a ser espontáneo o no. ¿Qué es que un proceso sea espontáneo? Si vos unes A con B y solito reacciona a un compuesto C sin que hagas nada, eso es un proceso espontáneo. En cambio, si vos unes A con B y lo tienes que mezclar, le tienes que subir la temperatura, le tienes que agregar una enzima, le tienes que bajar la luz, le tienes que poner una tapa, o sea, le tienes que forzar una serie de condiciones, el proceso no es espontáneo. Entonces, este valor de la entropía nos va a indicar si una reacción es o no es un proceso irreversible. Entonces, el proceso que tenga lugar en un sistema que evolucione solito es un proceso espontáneo. O sea, que una vez que vos unes A con B, la reacción comienza. Y no es necesaria ninguna función externa para que el proceso necesite continuar. En cambio, un proceso no es espontáneo cuando se necesita aplicar algo externamente para que eso suceda. El ejemplo más claro es dejar un hierro a la intemperie que le dé el aire, el oxígeno. Se rumbra, se forma un óxido. Si vos lo dejas, el óxido se va a formar. O sea, el hierro va a reaccionar con el oxígeno del aire y se va a formar el óxido férrico, que es el responsable del herrumbre. Si vos tienes temperatura ambiente mayor de 0, estás en un día cálido, dejas un hielo y absolutamente se transforma en líquido. Eso es un proceso espontáneo. Vos tienes que hacer cosas para que eso no suceda. O le tienes que sacar el oxígeno. Sí. Disculpe, ahí dice, por ejemplo, 4F, entre paréntesis, S. Ese es el estado en el que se encuentra la materia, ¿verdad? Sí, 4, el hierro es sólido, ¿que no? Entonces, entre paréntesis dice... Claro. Dice sólido, gas y H2, que es agua líquida. Ah, bien, bien. Profe, ¿y elementos que se pueden comportar de varias maneras? Sí, va a depender de la temperatura. Justamente el caso más fácil de entender es el agua. El agua puede ser sólido, líquido, gaseoso, dependiendo de la presión. Claro, pero ese era el típico ejemplo. ¿Otro ejemplo, profe, para qué? La naftalina es sólida y a determinada temperatura, bueno, ese no pasa por el estado líquido, sino va directamente a... ¿Una piedra común, profe, se puede calentar a tal forma de que sea líquida?
La piedra no es un elemento puro. Acuérdate que los estados de la materia se refieren a estados puros. Pero, por El ejemplo, mercurio, profe. otra forma de entenderlo son las grasas y los aceites, o las ceras. Las ceras y los El mercurio. aceites, los dos son, Aceite y grasa. por ejemplo, Aceite a temperatura ambiente líquido y la grasa a temperatura ambiente sólido. o sea, espera, que ahí están mezclando un poquito. No es inorgánica, no es la materia que vemos nosotros, sino es orgánica, pero sí vale la pena que lo entiendan. Por ejemplo, el aceite, un aceite de buena calidad como puede ser un aceite, suponte, no llega, el de mejor calidad es el de oliva, pero uno intermedio como puede ser de maíz. Tiene algunas doble ligaduras, que quiere decir que es insaturado. Insaturado tiene un doble enlace en el medio. Tiene algunos dobles enlaces en el Líquido. medio. Eso lo hace que sea un poquito de mejor calidad. Si vos lo calientas a ese aceite que tiene algunas dobles ligaduras, o se lo utilizas para cocinar, se le van a ir perdiendo esas dobles ligaduras. Se va a transformar en un aceite de menor calidad, por el calor. Muchas veces el aceite se utiliza para cocinar, para que pueda llegar la temperatura de cocción a 300 grados. Si vos haces servir, no pasa de 100. Entonces se utiliza para cocinar el aceite, y al cocinar lo alteras por esa temperatura. Entonces, cuando lo dejas de usar y se enfría ese aceite, muchas veces vas a ver que lo pones en la heladera o incluso algo que has cocinado y se hace duro. Le has bajado la temperatura y dejó de ser líquido para estar en un estado sólido porque ha perdido, en este caso, doble ligaduras, o sea, ha perdido calidad. Los dobles enlaces. Profe, ¿y el mercurio también puede ser? Respecto a esto, es el mismo compuesto que va a depender de la temperatura a la que esté para que tenga un estado distinto. Lo mismo pasa con la cera de las velas. La cera de la vela a temperatura ambiente, a 25 grados, es dura. Sólido. Es sólido. Ahora, ¿nunca han tenido una vela en un verano, en una siestita santiagueña, en algún lugar que se les ha deformado totalmente? Yo tenía unas velas de adorno, que las tenía en un estante, que yo decía, aquí la vela se empieza a deformar por encima de los 43, 45 grados. Y se deforma. Y era un desastre eso. Un Santiago, profe. Todo puede pasar en Santiago, profe. Sí, no se puede adornar con velas en Santiago. Pero ahí es otro ejemplo de cómo hay determinados productos que tienen temperatura de fusión, digamos, visibles o palpables. La temperatura ambiente no funciona acá, profe. ¿Cómo? La temperatura ambiente de 25 grados no funciona acá. No, como te digo, una semana discutí, yo decía un mes. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de espontaneidad o de reversibilidad. Si lo abandonas a un sistema y sigue la reacción, no tienes que hacer nada para que se frene o vuelva atrás. Y eso, en una reacción química que lo vamos a medir, lo vamos a evaluar, lo vamos a como tabular, se mide con la letra S. Y como todas estas funciones de la termodinámica no se miden en valores absolutos, sino en diferencia del final menos en el inicial. Y por eso se habla de deltas. Y entonces aquí le cabe lo que se llama la segunda ley de la termodinámica, que dice que cualquier proceso espontáneo siempre hay un aumento de la entropía del universo. O sea, hay más desorden. Por ejemplo, el caso del hielo que se va a derretir solo, pasó del sólido al líquido, más desorden. Todo proceso espontáneo tiene mayor entropía. Entonces, entropía y desorden son sinónimos. Es una ley natural. Cualquier sistema abandonado a sí mismo, sin influencia externa, va a cambiar. Cuando cambia espontáneamente, lo que ha sucedido después, a mayor o menor velocidad, es o tiene mayor desorden, hasta que se alcanza un estado de equilibrio. Entonces, después de esta clase, usted puede ir a la casa y decirle, mi habitación, si yo no estoy, se desordena sola. Salvo que no sea reversible. Entonces, y el estado de equilibrio del sistema es, o se caracteriza porque siempre va a tratar de buscar el estado de mínima energía y de mayor desorden.
Porque siempre es como que todo lo que sea inestable va a tratar de estabilizarse. Y en esa estabilización va a generar más desorden. Pues se va a mover para el lado donde le haga falta reducir su desorden. Bueno, ahí estaba el ejemplo del sólido, los 3 estados de la materia, más desorden el gas. Entonces, la entropía de una reacción es la formulita esta. Delta de S de la reacción, por eso el R chiquito, es la sumatoria de la entropía de los productos. Perdón, que aquí está mal, porque no es más, sino es menos. Siempre es menos. A ver si lo puedo corregir. No, porque es de los reactivos. Siempre es un delta de final menos delta inicial. Entonces, es una magnitud termodinámica y también es función de estado, que mide el desorden de un sistema. Mayor entropía, mayor desorden. No confundan con el término anterior que era entalpía. Entalpía era calor, H. Entropía es S, desorden. Entropía mayor en el gas, luego le sigue el líquido y el menor entropía es el sólido. Cuando estamos hablando de gases, va a ser directamente proporcional a la cantidad de moles. Y el que mayor número de moles tenga, mayor desorden tiene. Simplemente si ustedes lo asocian con pelotitas que se están empujando entre ellas en un frasco, tratando de ocupar el mayor espacio, cuanto más pelotitas que se están oponiendo entre ellas, se están repeliendo, va a haber mayor desorden. Por eso, si ustedes tienen una reacción química donde haya más moles, hay mayor desorden, mayor S. Entonces, S, medida del desorden. ¿Cómo se calcula? Aquí está bien la fórmula. Delta de S es S final menos S inicial. También se tabula, se mide experimentalmente y se obtienen valores. Y existen esas tablas de S, que también son S0, porque se han puesto de acuerdo que son a temperatura ambiente de 25 grados, a presión de 1 atmósfera, y si se trata de compuestos es 1 mol. Y resumiendo también, para no olvidar, entropía es función de estado. Todos los temas que hemos visto hoy en termodinámica son funciones de estado. No se van a equivocar porque todos son. Y nos queda otra ley de la termodinámica, que es la entropía de cualquier sustancia a 0 grados, aquí le faltaría el próximo, Kelvin, es igual a 0. Aquí lo tienen que entender como concepto. Ustedes aquí piensen que el 0 grados centígrado, como ustedes más de uno lo ha dicho, es 278 grados Kelvin. ¿No es el cero absoluto eso, profe? Este es el cero absoluto. ¿Qué se Es el expresa cero en el absoluto. cero Es absoluto? impresionante. En realidad es como la temperatura que hay en el espacio. Es más, el espacio no llega a ser absoluto, ¿no? No sé si es cero No puede absoluto. llegar. El cero absoluto, No, imagínate que es enfriar algo a menos 270 grados. Y yo les he dicho que los electrones están como dando vuelta alrededor del núcleo. profe, la computadora cuántica que existe hoy en día Sí. está enfriada a 0 centígrados, o sea, a menos 273 grados centígrados, para que pueda andar, si no, no puede andar. Es un cero absoluto. ¿Y qué Es utilidad? un tanque enorme. ¿Y qué utilidad? En realidad hace procesos cuánticos, en realidad. O sea, no puede sumar 2 más 2, sino que hace procesos cuánticos nomás. Yo he escuchado, no sé si ustedes, capaz que el tema es más de ustedes y les interesa, que en el Balseiro, en la facultad que hay en Neuquén, que hay de, ¿cómo es la carrera esta de ingeniero nuclear? Ellos estaban haciendo un trabajo de investigación Bariloche. con el 0 grado Kelvin. En Bariloche, profe. Profe, lo que le digo yo es la computadora cuántica es un tanque enorme, donde la computadora en sí es chiquitita, pero necesita ese tanque enorme como para poder refrigerar toda la hora para poder funcionar. Si no, no funcionaría. ¿Y qué procesos hace diferentes de una computadora común? O sea, en realidad, todo lo que es cuántico, ya sea movimiento de electrones, todas esas cosas,
son los procesos que él realiza. O sea, puede realizar cualquier proceso que se refiera a eso, pero no está capacitada para poder operar como funciona con una computadora normal. ¿Me entiendes, más o menos? Es algo específico, profe. Claro, es algo específico. Perfecto. O sea, esta computadora que nosotros tenemos no podría nunca hacer esos procedimientos, el ejercicio que hace la computadora esa. Ah, mira vos. Yo para que ustedes entiendan un poquito también de lo que, a lo que se refiere con los procesos, ustedes imagínense que todo lo que vemos en esta materia, estamos entendiendo No se o puede. aprendiendo cómo reaccionan los compuestos, los átomos. Los átomos que tienen un núcleo y tienen electrones que dan vuelta alrededor. Aunque le bajemos la temperatura a 0 grados, o a menos 10, a menos 20, que más de eso no lo podemos bajar porque no podemos trabajar, los electrones se siguen moviendo alrededor del núcleo. Lo que se cree que si vos lo bajas a menos 278, o sea, al 0, esos electrones quedan quietos. Entonces, al quedarse quieto, pasa como a no ser la materia que habitualmente conocemos. Entonces, la capacidad de reacción también es diferente. Y a eso se refieren estos trabajos de investigación que están haciendo en Neuquén, en Bariloche, donde están trabajando con compuestos modificados simplemente por reducirle el movimiento a los electrones. Y lo que se logra son cosas totalmente fantásticas o diferentes de lo que uno está habituado a entender que pasan con los átomos en la naturaleza que conocemos. Entonces, esto es lo que dice la ley de la termodinámica, la tercera ley. Es que toda sustancia que vos la enfrías a 0 grados Kelvin, logras lo que se llama el máximo orden, porque están quietos hasta los electrones. Pierde la totalidad de la entropía. Totalmente la entropía. Y digamos, ¿de qué sirve saber esto? Que, digamos, es como que hay un punto inicial de máximo orden. Y ese orden... O sea, profe, podemos decir que no, en realidad, no todo en el universo tiene entropía. Lo que pasa es que se cree que ese valor de 0 grado Kelvin, primero que no se lo puede bajar más de ese, porque si ya está quieto, vos acuérdate que el movimiento de los electrones son los que dan la energía. Entonces, si está quieto, ya no se puede bajar más porque no hay energía para que reaccionen. Entonces, no se puede bajar de 0 grado Kelvin. Entonces, no tienen entropía. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Lo único que yo les he agregado en este último ítem es no confundir el 0 Kelvin con el 0 de las condiciones estándar, ¿no? Para que ustedes sepan que hay uno que era, bueno, y ahora son las de normales, digamos, de 270. Las condiciones estándar son 273 positivos. 273 positivos, exactamente. En realidad el 25 es 298, porque 273 más 25. Sí. Más 25, claro. Entonces, lo que sí es importante aquí que entiendan, que cuando hablamos de entropía, entonces estamos hablando de velocidad de los electrones que ruedan o que dan vuelta alrededor del núcleo. Si los vamos enfriando, los vamos aquietando hasta en un punto cero, que es el 0 Kelvin, que se supone que no se puede bajar más porque no se pueden mover. Es realmente el cero absoluto. Y nos queda un concepto más, nada más, para entender en la termodinámica, que es la espontaneidad de una reacción química que se llama energía de Gibbs, que es saber si una reacción va a suceder sola o no. ¿Y eso de qué va a depender? De la energía libre, es la combinación de algunos de los valores o de las funciones de estado que hemos visto en esta clase, donde G es la energía de Gibbs, H es la entalpía y S es la entropía. Entonces hay una fórmula que dice que la energía de Gibbs va a ser H menos T, donde es temperatura, por S, y se la puede calcular. Y si vos tienes el G de cada uno de los productos o de los reactivos, puedes calcular el delta de G de la reacción. ¿Y para qué lo puedes querer calcular? Para saber si la reacción va a ser espontánea o no, si va a suceder sola. Entonces el delta de G de la reacción va a ser la sumatoria de los productos menos los reactivos, como en todas
las características que hemos visto en esta clase. Y acordarse siempre que es a presión y temperatura constante. Entonces, ¿cuándo una reacción va a ser espontánea? Si delta de G es menor que 0. ¿Por qué? Porque de nuevo va a estar esto de que la energía inicial va a ser mayor que la energía final, va a tender a perder energía. Entonces ese delta te va a dar un número negativo. Si delta de G menor de 0, la reacción es espontánea. Y a la inversa, si delta de G es mayor de 0, la reacción no es espontánea. Y si delta de G es 0, no se mueve. A no se transforma en B, por lo tanto está en equilibrio. Todos esos datos aportan el valor de delta de G o energía de Gibbs. También esta energía de Gibbs es una función de estado. Y ese aumento de la energía de Gibbs, como hemos dicho que la fórmula era H menos T por S, es directamente proporcional a H. Entonces, en la medida que hay un aumento de la entalpía, va a aumentar la energía de Gibbs y por lo tanto el delta de G de los reactivos. Entonces, más calor o entalpía, va a haber mayor energía de Gibbs y por lo tanto va a estar indicando la espontaneidad de una reacción. De nuevo, aquí tenemos el dibujito parecido al otro, donde si los reactivos tienen una energía de Gibbs baja y los productos más alta, este delta, productos menos reactivos, me va a dar positivo, un valor alto. No es espontáneo. En cambio, si los reactivos tienen una energía alta y los productos baja un valor más bajo, este delta me va a dar negativo, un valor alto menos, un valor bajito menos un valor alto, la reacción es espontánea. Entonces, este es el cuadrito final que lo tienen que entender, pero es el resumen de toda la clase. Puede suceder que el delta de H sea menor que 0. ¿Y eso qué nos indicaba? Que la reacción había temperaturas que perdía calor, había eliminación de temperatura. Pero el delta de S, que era la espontaneidad, si era mayor de 0, quiere decir que eres espontánea. Bueno, si esta circunstancia se da de esta manera, quiere decir que la reacción es espontánea a todas las temperaturas. En cambio, si el delta de H es mayor que 0 y el delta de S también mayor que 0, es solo espontánea a temperaturas altas. Si ambos son menores de Profe, 0, ¿por qué hay un delta de S ahí en gris? no, esto me parece que está mal. Quedó perdido, ya lo saqué. Como que como un eje ahí. Por eso. Sí, digamos, lo vamos a dejar para que lo entiendan como... No, porque yo les había borrado, había un cuadrito que les he borrado. Si no, para mí le confundí. Ahí está. Era como si este valor delta de H... A ver, yo les voy a explicar cómo estaba, a ver si lo entienden mejor. Imaginemos que hacemos un eje cartesiano, X y un Y, donde en el Y graficamos el delta de S y en el H, digamos, y en lo que equivale al X, el delta de H. Este punto es el 0, por lo tanto, para aquí es positivo y para aquí es negativo. Lo mismo pasa con el delta de S, de aquí para arriba es positivo y de aquí para abajo es negativo. Si estamos en este lugar, quiere decir que el delta de H es negativo. Y el delta de S, estamos por encima de la raya, es mayor de 0, positivo. Este sector de la curva, las reacciones son espontáneas a todas las temperaturas. Si estamos en este sector, los dos son positivos, el delta de S positivo y el delta de H positivo. Es espontánea solamente a temperaturas altas. Si los dos son negativos, menor de 0 y menor de 0,
Estamos en este sector del cuadro. Es espontánea a temperaturas bajas. Y si estamos en este sector, el H es positivo, aquí estaba el 0, para este lo es positivo, y hacia abajo es negativo el delta de S. No es espontánea a cualquier temperatura. Entonces, si ustedes tienen una reacción y tiene al lado los dos valores de H y de S, del delta de H y del delta de S, yo les puedo preguntar, ¿es espontánea? ¿A qué temperatura? ¿No es espontánea? ¿A cuál temperatura? Es simplemente mirar este cuadrito, ver los valores que tienen y poner esta conclusión. ¿Se entendió? Sí, profe. Tal vez lo vean medio abstracto ahora, pero por ahí con algún ejercicio lo puedan ver más claro. Igual, la termodinámica, como les he dicho al comienzo de la clase, habla de las energías, del desorden. Y Es teoría más que todo, profe. es teoría. Claro. Muy bien, con esto hemos terminado. Bien, profe. Bueno, profe. Cualquier duda me Nos vemos. preguntan. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, profe. nos vemos. Profe. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Chao, chicos. profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe.